Es de noche. Calmado e impasible entre las escenas que la oscuridad propicia, el gran corazón de Londres palpita en su pecho de gigante. Riqueza y mendicidad, vicio y virtud, culpa e inocencia, hartura y el hambre más atroz, todos ellos pisoteándose y amontonándose, se reúnen en torno a él. Con solo trazar un pequeño círculo por encima de los tejados arracimados, lo tendrá usted todo dentro de su espacio, con su extremo opuesto y contradicción, muy junto. Allá donde brilla una tenue luz, muere en este preciso momento un hombre. La vela que hay a unas yardas de distancia es vista por ojos que en este instante se han abierto al mundo. Hay dos casas separadas por solo 1 o 2 pulgadas de pared. En una hay mentes tranquilas descansando. En la otra, una conciencia despierta que se podría pensar capaz de alterar hasta el mismo aire. En aquella esquina cercana, donde los tejados se encogen y juntan como para esconder sus secretos de la hermosa calle cruelmente próxima, hay crímenes tan oscuros, tales miserias y horrores que apenas se pueden contar en susurros. En la hermosa calle hay gentes dormidas que han vivido allí todas sus vidas y poseen tanto conocimiento de estas cosas como si nunca hubiesen ocurrido o tuviesen lugar en los más remotos confines del mundo, y a las que si les fuesen mencionadas sacudirían las cabezas, aparentarían sensatez, fruncirían el ceño y dirían que son cosas imposibles y antinaturales como si no lo fueran todas las grandes ciudades. ¿Acaso este corazón de Londres, al que nada conmueve, detiene ni acelera, que sigue adelante igualmente se haga lo que se haga, no expresa bien el carácter de la ciudad? Corazón de Londres, hay una moraleja en cada uno de tus latidos. Mientras observo tu indomable laborar, en el que ni la muerte, ni el alboroto de la vida, ni la aflicción, ni el regocijo de afuera influyeron un ápice, me parece oír una voz dentro de ti que se hunde en mi corazón, invitándome, mientras me abro paso a codazos entre el gentío, a tener cierta consideración con el infeliz más desdichado que pasa, y siendo un hombre, a no apartarme con desprecio y orgullo de nadie que tenga sombra humana. Londres, esa ciudad literaria, esa ciudad cinematográfica, esa ciudad soñada y sin embargo esa ciudad real, esa ciudad, Pablo Vilaboy, que muchos aún seguimos viviendo, disfrutando y paseando gracias a páginas de este gran autor que es Charles Dickens. Sí, quién mejor para desentrañar ese corazón londinense, como estabas leyendo, que Charles Dickens, ¿no? Digo que hay pocos autores que hayan llegado a la médula de ese Londres, de su época, como él. Aquí en este libro, en estos relatos londinenses, vamos a encontrar muchos trazos literarios de lo que podemos encontrar en sus grandes obras, ¿no? En sus novelas más extensas. Hay fantasmas, hay retratos costumbristas de clases populares, hay descripción de calles, de monumentos, de sensaciones. Así que en estas poquitas páginas podemos encontrar un atisbo de toda su obra, por así decirlo, mayor. Ese Londres que ha cambiado mucho, obviamente, del 19 al 21, pero que sin embargo conserva ese corazón, porque además eso es muy envidiable, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, en los británicos, cómo conservan su esencia. Y ese Londres demuestra que era real, que no se lo inventaba Dickens, porque aún lo podemos pasear y recorrer. Sí, Londres es una de las pocas ciudades que en lo que lo moderno no ha devorado lo antiguo, lo tradicional, lo que uno tiene en el imaginario cuando lee a estos grandes autores británicos. Y efectivamente, si uno conoce un poquito la ciudad, o al menos las partes más históricas, cuando lee a Dickens puede reconocer aún, como decíamos, atisbos y detalles que te hacen incluso volver a su época, ¿no? Covent Garden, Piccadilly Circus, Scotland Yard, un texto muy particular y peculiar sobre Scotland Yard. Las orillas del Támesis, la Catedral de San Paul. Así que, bueno, desde luego, quien no conozca Londres, creo que a través de las palabras de Dickens se puede enamorar muy fácilmente de esta ciudad. Y quien la conoce, desde luego, pues va a disfrutar muchísimo, como, bueno,
como uno siempre disfruta de la mano creadora de Dickens. Y además que es un señor que sublima lo justo, porque habla de la miseria, habla de los hedores, habla de los dolores, habla de las cárceles, pero siempre está ese corazón, ¿verdad?, palpitando, dando vida y diciendo, adelante, vamos a por ello. Sí, lo bueno es que tiene ese pulso de los autores del 19, que empiezan a describir y a escribir y te dan tanta información y parece tan fácil como lo hacen, pero bueno, tiene un trabajo ingente a la hora de hacer las obras que hacían estos autores. Y yo creo que los de nuestra generación tuvimos la fortuna de empezar a leer a Dickens y un montón de autores gracias a que había kiosqueros y libreros que nos hacían fácil el acceso, nos allanaban el camino y nos decían, lee esto, ¿verdad? Mi primer libro así que recuerdo, supongo que de pequeño tendría cuentos y demás, pero el primer libro así que me llegó, que eran Los 5 junto al mar, me lo recomendó una librera de la librería Couceiro, que aún existe, de Coruña, la antigua dueña. Después ahora las hijas tienen otras librerías de la casa, otras librerías Couceiro. Pero bueno, la matriz me recomendaron Los 5 junto al mar y a partir de ahí pues, el resto es historia. Yo en parte aprendí a leer, en parte aprendí a amar los libros, en parte aprendí a ser librero, porque había en el barrio la librería de La Puente, con Pedro y con Conchi, con Concha, con el tiempo, pero siempre era Conchi en el barrio, aunque Concha la llamaba Pedro, que era una lectora fabulosa, de la que aprendí que hay que leer de todo al menos una vez. Y luego ya opinarás lo que te gusta o no te gusta, pero se rechazar de antemano, esto no porque es policíaco, esto no porque es de terror, esto no porque es romántico. No, vamos a ver, ¿no? Luego ya vamos colocando el criterio y el gusto en el lugar que creemos correcto. Pues todo eso lo aprendí allí, en la librería de barrio, que era un lugar de reunión, que era un lugar para comentar, que era un lugar para expandir la comunidad lectora. Así que no sabemos ustedes qué placer es hoy poder dedicar el arpa de Becker a una familia que lleva muchos años defendiendo y sobre todo amando los libros. Marisa Somoza, bienvenida a El Arpa de Becker. Óscar, encantada. Pablo. Librería Reno. ¿Quién lo iba a decir en 1962 que estaríamos aquí todavía celebrando la librería Reno? Que además estaba escuchándoos hablar lo que comentaba Pablo de los 5 y los comentarios que hacías tú de Concha, y me ha recordado tanto, pero yo me he criado en la librería. Claro, con mi tú madre, eres niña. Yo soy niña librera. Hija de librera y niña de librería. Y niña de librería. Y recordaba los 5. Mi madre hacía unas pequeñas cartillas a los chavalines porque les daban para las chuches y mi madre les convencía de abrir una cartilla y dejar una parte del dinero de las chuches para libros a cuenta. Entonces les abría una cartilla y ahí empezaban los 5, los Hollister, ¿te acuerdas? Todos aquellos. Todos aquellos. Y eso ahora me lo ha recordado muchísimo. Y el comentario de esa librera, eso es así. Y yo estoy de acuerdo con eso. En mi librería cabe todo. Claro. Cabe todo. Cada libro tiene un lector y cada lector un gusto y nada es mejor que otra cosa. Para cada uno. Además, como digo, lo aprendí in situ como lector, como niño curioso, claro. pero allí probándolo. Claro. Porque si no sería ponerte tú por encima del lector. Por supuesto. Tiene que ser el lector el que marca el camino a la librería. Por supuesto. De qué libros se reclaman, qué libros se demandan, ¿verdad? ¿Cuáles se compran? Claro, y además el criterio, tú puedes enfocar claro. poco a poco, ir... Y saber autores que no fallan, ¿verdad? Claro, y ir un poco extremando el gusto de las personas y llevarles a lo más literario, pero hay que empezar por algo, ¿no? ¿Quién eres tú para, no sé, para que le digas, yo eso no lo quiero en mi librería? ¿Cuántos hay? Sí. Que no, es que en mi librería eso no cabe, pues en la mía cabe todo. Claro que sí. Todo. Sí. Teresa de Pablo. Teresa qué de Pablo. Qué qué pionera, qué leyenda. Qué leyenda. Qué leyenda. Vaya 91 que se tiene. ha ganado un premio, la jefa, como le decimos cariñosamente, en la familia de Reno, que ya es una familia muy, muy grande y cada vez más. Sois de familia. Porque sigue apareciendo por la librería y sigue muy pendiente de todo. Sigue apareciendo a diario. No puede ya trabajar porque ella era su ordenador. A veces le decía, mamá, porque tecleaba, oías desde ella trabajaba en la oficina. Claro, ella empezó con una máquina a escribir
imaginaos, muy joven, y luego hacer facturas de exportación, porque Reno empezó exportando, ahora hablaremos de ello, y entonces se hacía, claro, allí eran las copias, el papel este de carboncillo, ¿os acordáis? Sí, sí, y sí. 5 copias que había que presentar la aduana, Y había que apretar había mucho. que dar a la tecla fuerte, y entonces siempre ha tecleado igual, el ordenador también. Ahora ha aparcado el ordenador porque desgraciadamente es diabética y le ha producido una mácula que ya no le permite, vamos, ya le han dicho, ¿se jubila usted? No se ha jubilado, pero se ha jubilado de tantos años de dar altas a lo que entraba en la librería. Pero sigue recomendando. Tuve el privilegio de que me lo contase un poquito, pero que compartirlo con los espectadores. Sí. Nació como un amor a los libros, Reno, y nació como un empeño particular, incluso una locura de tu madre, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, Reno estaba cerrado, era un almacén, entonces nosotros hacíamos exportaciones a los departamentos de literatura de universidades de América, de Norteamérica, Sudamérica, y mi madre se encargaba de localizar todos los libros y irlos preparando. Mi padre hacía todo el tema de la exportación, se empaquetaba y se mandaba. Pero un día dijo mi madre, bueno, ¿y si yo, mientras se completan los pedidos, coloco estos libros en las estanterías? Y los colocó, abrió la puerta y empezaron a aparecer en la hora del recreo los catedráticos de los institutos de, pues alrededor, estamos en el centro. Claro, Pues barrio de Malasaña. En efecto, en Malasaña. Maravillas, que no te oiga Teresa. Bueno, es verdad, decimos Malasaña nosotros, pero Nosotros además Malasaña. Rosa, Chacel, barrio de maravillas. En efecto, su libro fetiche. Y empezaron a venir, y ahí es como mi madre pues ya dejó abiertas las puertas. Y así fue, como luego ya se animó a hacer una librería de verdad. Yo creo que las librerías tradicionales son como los antiguos cines, que cada uno tiene su personalidad. ¿Qué personalidad distingue a la librería Reno? Reno yo creo que es como la farmacia literaria. O sea, nosotros estamos allí para apoyar, para recomendar o para animar, porque en los barrios los comercios pequeños hacen esa labor, sobre todo con la gente mayor, ¿no? Ahora no se decía al alcalde, es que los comercios pequeños tienen que, pero no tenemos que, lo llevamos haciendo desde que el comercio es comercio. Mis abuelos tenían comercio, o sea, a mí la tradición me viene históricamente. Yo creo que sería eso, el apoyo, el reunir, el conversar y el hablar de libros allí, claro. Porque hacéis presentaciones también. Ahora, bueno, mi madre, nosotros ahora hacemos presentaciones profesionalmente, pero en la librería siempre se han organizado tertulias espontáneamente. Entonces, en la época en que no se podía hablar de política porque era absolutamente ilegal, pues se bajaba el cierre y surgían, porque teníamos clientes pues sobre todo del arte, ¿no? Poetas, pintores, había muchos médicos y gente, bueno, el mundo cultural. Entonces aprovechábamos la tienda, se bajaba el cierre y se hablaba pues de lo que no podías hablar en un bar. Ahora en cualquier bar puedes organizar una tertulia política, insultar al presidente o decir lo que te dé la gana, pero entonces no se podía, claro. Entonces mi madre tenía en la librería libros que no se podían vender, escondidos, muchas librerías. Había algunas que históricamente parece que eran las que lo hacían, pero lo hacían muchísimas. Y mi madre tenía o debajo del mostrador o en su casa. Mi madre vive en la puerta de al lado de la librería. Entonces lo tenía como novela rosa o novela histórica, y ahí pues estaba todo lo que era ilegal vender. Y esas tertulias dieron pie pues a que luego, cuando yo ya empecé en la librería, pues no hice más que algo que era natural, o sea, pasar de una cosa espontánea a una cosa que se organiza un poquito mejor con los autores y con presentaciones o tertulias que seguimos. Ahora ya se puede. Esto de la librería de guardia, que ahora se oye mucho, libreros de guardia. Esta anécdota es de la librería, por lo menos creemos que esto ocurrió porque en los años 60, en uno de estos días con el cierre echado, pues se veía un poquito de luz, entonces pasaba uno que iba un poco bien de... Iba de viernes, como se dice ahora mucho por ahí, ¿no? Pues levantó así el cierre un poco, metió la cabeza y dijo, coño, una librería de guardia. Y ahí empezó aquello de que se usa ahora de libreros de guardia. Sí, somos libreros de guardia, claro, claro que sí. Como nos gusta mucho defender y difundir en este programa y en la labor que a uno le toca como librero en un lugar como Herrerita Atocha, la comunidad lectora. Qué importante es, y tú lo decías, ese lugar de reunión, sí, donde todos hablamos el mismo lenguaje, aunque luego tenemos idiomas distintos. Novela gótica, novela romántica, Pérez Reverte, Dostoyevsky, pero... O esa espontaneidad de estar hablando con un cliente, entra otro y en lo que mira
le apetece intervenir en lo que estáis hablando y al final llega otro y está, bueno, al final dice, no, hoy no he trabajado, estoy de tertulia, pero porque se provoca y ahí ves cómo la lectura une. O sea, ahí puede llegar un señor que es de derechas, pero es un lector de historia magnífico, como los tengo, y tengo el señor de izquierdas, que es un profesor de la universidad, y al final la lectura nos está uniendo a todos, ¿no? Estamos dialogando. Sí, con educación. Eso la lectura también lo promueve. Eso lo da mucho. Sí. Y luego esa faceta que decías, que bonito es haber llamado como que es la farmacia literaria, un dispensario, total. Dispensamos libros. ¿Cuál es su problema? Claro, pero también es verdad esa psicología que el librero va cualquier comerciante, ¿verdad? Cualquier persona de cara al público, pero especialmente el librero, como hablamos de sensaciones, de emociones, de gustos, más en la emoción. ¿Verdad? Hay que saber hacer una radiografía, según las pistas que te den, radiografiar y decir, tú te vas a llevar tal libro y no te va a decepcionar. ¿Cuántas veces nos piden para hacer un regalo? Tú primero tienes que hacer un test general de la persona a la que va dirigido el regalo. Entonces, ¿usted de qué cojea? Del lado, de aquí. Este es para tu suegro, mi suegro lee, mi suegra no lee. Siempre hay un libro. Cuando dice, es que quería comprar un libro, pero es que mi marido no lee nada. Entonces digo, pues ya tienes tú un problema, vamos a empezar de cero. Pero sí es verdad que hay que hacer un poco de psicología, claro que sí. Yo he acuñado el término que se ríen en Rafita Tocha, balas de plata, como esos libros que en el fondo no te fallan nunca o casi nunca y de un modo u otro creas lectores o facilitas que continúen siéndolo. Sí. ¿Tú también tienes como librera alguna bala de plata? Yo tengo bastantes. Además los tenemos en infantil y lo tenemos en casi todas las secciones. Qué importantes son los de infantil. Sí, porque, claro, es que son los que enganchan, ¿no? Claro, ahí cuando Pablo comentaba lo de los 5, mi madre, por ejemplo, de las aventuras de la mano negra, ese libro tiene, no sé, debe tener 70 ediciones. Yo creo que mi madre ha vendido 30, ella sola, porque es el libro de el niño no lee o la niña no lee, ese libro es. Y a partir de ahí venía uno, recuerdo, con el libro, lo acababa de llevar la abuela y vino al rato y venía con el dedo, era del barrio, con el dedo metido, y dice, y hay segunda parte, y todavía no había terminado el primero, ya estaba ansioso. Traía el libro así, sí, ¿no? Sí, así con el punto del libro era el dedo. Es verdad. Y en todas hay maravillas que siempre, aunque es difícil ahora tener una librería de fondo, tú sabes, sí, no. Muy difícil porque nos invaden, las novedades son ya una semana, lo que puede durar una novedad en la mesa. Entonces al final quieres ser una librería de fondo y al final sí tenemos una serie de títulos que se reponen y siempre, o te puede fallar ese día, pero normalmente están. Y para ti dentro de eso que es muy difícil, ya lo sé, como librero y como lector, pero el título de los títulos... A nivel adulto, ya que hemos dicho el de la mano negra por tu madre. Pues hombre, a nivel adulto yo siempre puedo tener, si esto es un nombre, Primo Levi, me parece básico, y un escritor que empezó muy tarde y yo descubrí porque él era profesor de latín y yo estudié clásicas. Entonces me dijo mi madre, échate un vistazo a este libro, es un libro muy breve, Campo de Amapolas Blancas, lo edita Tusquets, eso es una maravilla, apunten. Bueno, y tú que has pasado toda tu vida en una librería, ¿qué cambios han experimentado lo que es vender libros entre el pasado y a día de hoy? Ahora hay muchísima más oferta, tienes que, aunque tengas, como decíamos, que tienes que tener de todo, yo sí que hago un poco de criba, porque si no, no tendríamos espacio. Entonces hay cosas que yo un poco veo lo que hay en mi... qué tipo de cliente tengo, lo que pienso cuando compro en fulano, esto le puede encantar a Paco, esto a Margarita le va a apasionar. Entonces voy un poco eligiendo eso, aunque luego tengo cosas para el público que pasa. Pero es más difícil porque hay mucho más. Pero es cierto que ahora tenemos unos medios, mi madre ha vivido desde tener una máquina en la que hacía una ficha para tener en un ficherito el fondo y ahí buscaba si lo tenía o no. Ahora tienes un ordenador, claro, mi madre ha vivido todo esto y ella lo nota mucho más, porque yo he nacido casi en la época que ya teníamos ordenadores en Reno, pero claro, ahora es localizar un libro, es muchísimo más fácil. Antes era los volúmenes estos del ISBN, que eran como unos misales gigantes que se publicaban un par de veces al año y ahí venían los libros registrados. Hay muchísimo más para todo, mucho más atractivo estéticamente el libro, ¿no? Yo creo que ahora es muchísimo más fácil. ¿Pero han crecido los lectores o no? Uy, los lectores han crecido porque hay más variedad de libros. Hay muchos libros para no lectores, entonces ahí hay un filoncillo. Ahí le has dado, ¿eh? Claro.
Pero sí, yo creo que sí ha crecido la lectura. Yo creo que hay más cultura, ¿no? Aunque ahora últimamente está uno pensándoselo. En la gente joven ha vuelto mucho a la lectura, muchísimo, hay un despegue, pero están haciendo una lectura que yo tengo mis dudas. Por ejemplo, ha vuelto la novela romántica ñoña, pero ñoña con el perfil de la mujer de antes. Entonces, claro, dices, no hemos avanzado nada, porque todo lo que sale, como digo yo, es erótico festivo, que eso está bien, pero de baja calidad. Entonces tengo ahí las dudas. ¿Que se lee más? Sí, es lo que, digamos, me salva, ¿no? Es decir, bueno, pero se está... De hecho, las editoriales están volcadas en lo juvenil. ¿Os habéis dado cuenta que hay un renacer de la literatura juvenil? Muchísimo. Incluso forzado. Sí. O sea, que libros que a lo mejor luego tú ya ves como lector adulto o como librero y dices, hombre, no son juveniles, pero está como dices enfocado porque saben que por ahí es por donde mejor meten la cuña. Claro. Por ya no hay jóvenes. de todos modos tanto... Antes tú ponías unos carteles en las estanterías y decías entre 8 y tal. Ahora es complicado. Ahora es tú eres librero y sabes. Es complicado porque la gente joven ya no le vale la literatura que había antes. Yo ahora lo juvenil es ya adulto, ¿eh? Algo estupendo también, y ya que hablábamos de Londres al principio por Dickens, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Es cómo el libro te llega, como has dicho tú, Marisa, visualmente. No compres nunca un libro por la portada ya, pero a veces es inevitable resistirse a ciertos libros o a ciertos escaparates. Sí. Esos escaparates londinenses, ¿verdad? Que tanto babeamos. ¿Qué librerías? Pues es que hay autores que no nos gustan, los vemos en escaparates en Londres y decimos, compraría el libro. Sí, solamente... Vosotros hacéis escaparates muy bonitos. Sí. Y hoy nos has traído como este pequeño escaparate. Es que el escaparate es un poco tú, ¿sabes? Presentarte. Presentarte, entonces tienes que buscar el libro y tienes que buscar el entorno. Y resulta que ha escogido Marisa de la librería Reno a Teresa Cardona, la que tanto queremos en este programa. Sí. Porque además, como dices tú, reivindicando un poco el fondo. O sea, esta novedad es de hace ya unos meses, pero sigue vendiendo como el primer día. Yo lo recomiendo muchísimo, porque además la novela policíaca parece que es que solo hay autores extranjeros, ya hay grandes autores españoles. Novela nórdica, claro, con lo nórdico, qué pesadez, con perdón. Primero fue los norteamericanos y luego pasó a... Y claro, es cierto que hay buenos autores y esta autora, además... todas las novelas que tiene. A mí me ha dado otro punto de vista. Yo soy lectora de Negra y Teresa, esta es su primera novela publicada, que por lo visto no va en el orden que debiera. No, nos lo contó que claro, también. Pero la segunda es la primera. Pero... Eso es. Ella siempre aporta en sus novelas los dos lados. Entonces, cuando tú lees una novela y empatizas con el asesino, dices, algo me pasa. No, es que ella pone esto sobre la mesa, los dos lados de una posibilidad. Y lo consigue en las tres novelas que además las he devorado. Fíjate, esta es la sexta, pero es posible que haya alguna posterior, ¿eh? Es un personaje que tiene una parte de España y una parte alemana, entonces aporta la seriedad como la parte intelectual y tiene el ayudante que es la parte del corazón. El tiempo en televisión es implacable, como el tiempo que corre en la librería hablando sobre libros, pero además es que gracias a Marisa ya hemos estado pensando y hablando que a Alejandro Palomas habría que invitarle que toque el arpa. Creo que lo toque. Y más con este libro, ¿verdad? Ese libro a mí me ha dejado impresionada. Tomen nota. Sí. Y por fin, Gabo, digo por fin porque somos muchos los que teníamos reticencias a leerlo o no leerlo. Marisa también ha tardado, pero tardado muchísimo. Ahora sí, dice. Ahora sí. Lo leí de tirón, porque realmente es un cuento. Él creo que quería hacer esto en un libro que se componía de varios cuentos y al final lo leí. Es un libro muy feminista, es muy feminista. Y a mí me ha dejado esa sensación no sé si recordáis aquella película que interpretaba Jack Lemmon y Julie Mills, era Avanti, aunque creo que se tradujo como ¿qué ocurrió entre tu padre y mi madre? O algo así. Me ha recordado muchísimo. Avanti, la llamamos Avanti. Sí. Bueno, pues me ha recordado muchísimo a esa película. Tiene el punto de humor, pero tiene una parte melancólica de esa juventud perdida. La mujer, ella no quiere perder su juventud, su sexualidad, y va a una isla una vez al año a llevar unas flores a su madre. Y hasta ahí puedo leer. Pablo Vilaboy, qué apetecible. Sí. Totalmente. Una trama totalmente sugestiva. ¿Verdad?
Marisa Somoza, muchísimas gracias por tu visita. Un placer, he por estado vuestra labor. encantada con Le vosotros. dices a la jefa, La jefa. que voy a ir a verla mañana mismo, que no, No, si que no se tengo olvide. ahora vuelvo y me dice, bueno, cuéntame. ella se informa de todo, se interesa de todo. Y mira, se me ha ocurrido sobre la marcha que igual algún día podríamos llevar nuestras cámaras hasta Rennes. Ah, eso sería genial, en la -1. Claro que sí. Perfecto, allí estáis invitados. En vuestra Muchísimas casa. gracias. A vosotros. Pablo Vilaboyo, y nos vamos cargadísimos. Empezamos por Londres, mira dónde hemos acabado. Todo un festín literario nos llevamos. Pues nos vamos al ángulo oscuro del salón a buscar a nuestra arpa, porque además el arpa también va a venir a la -1 de Rennes. Queda prometido, queda dicho, y muy pronto se lo contaremos. Gracias.